El día de hoy nos apoyará disertando el licenciado José Federico Ruiz Chávez con los dos temas agendados para el día de hoy, que es la elaboración de dictámenes legislativos y el tema de reglamentación. Voy a mencionarles algunos aspectos de su currículum. Él es originario de León, Guanajuato, licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, ha realizado estudios de posgrado en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, España. A partir del mes de septiembre de 2013 se desempeña como coordinador de programas en la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato. En su trayectoria como servidor público ha ocupado diversos cargos en la administración pública estatal y municipal de la entidad. Desde el mes de diciembre de 2003 hasta el mes de junio de 2013 se desempeñó como director general de apoyo parlamentario del Congreso del Estado de Guanajuato, cargo que ejerció durante las legislaturas 59ª, 60ª, 61ª y 62ª. En esa misma función se desempeñó como secretario técnico de la mesa directiva del Congreso del Estado y secretario técnico de la Subcomisión de Normatividad de la Comisión Estatal para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública en el Estado durante el mismo periodo. Ha cursado diversos estudios en las materias de Derecho Constitucional y Parlamentario, tales como el Diplomado en Derecho Parlamentario ofrecido por la Universidad Iberoamericana Plantel León y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Diplomado en Derecho Parlamentario que ofreció la Universidad de Guanajuato. También ha cursado seminarios, talleres y cursos en materias afines al derecho parlamentario, en talleres y eventos de capacitación para los procesos de implementación técnica y operativa del nuevo sistema del proceso penal acusatorio en el Estado, así como también acudió a la National Conference of State Legislatures 2008, Legislative Summit en la ciudad de Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Participó en el proyecto de la Constitución Política Comentada del Estado en 2006, donde comentó los artículos 49 y 50 de la propia Constitución Estatal. Ha impartido pláticas y conferencias relativas al proceso legislativo y las funciones del Congreso del Estado a funcionarios públicos del Estado y municipios, a visitantes del Palacio Legislativo, así como estudiantes de diversas universidades del Estado y del país. Como secretario técnico de la Subcomisión de Normatividad, recibió un reconocimiento conferido por el Poder Legislativo, el Gobierno del Estado, el Poder Judicial y la Comisión Estatal para la implementación de la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública por su destacada participación en los trabajos de incorporación del sistema penal acusatorio en el Estado. Pues bien, como les decía, los temas que nos abordará el licenciado Federico Ruiz es la elaboración de los dictámenes legislativos como fuente de creación del derecho en una primera participación, y luego concluirá en esta misma mañana con el tema de reglamentación. Adelante, maestro. Sí. Muchas gracias, maestro Santiago. Muchas gracias al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por la invitación a participar como ponente en este curso de técnica legislativa, que en lo personal es un tema que siempre me ha gustado, bueno, no solamente por el ejercicio profesional que durante varios años tuve la oportunidad y el privilegio de realizar en el Congreso del Estado, sino también porque ha sido un tema que ha sido siempre de mi especial interés personal y profesional también. Quiero darles también a todos ustedes los buenos días, a la señora consejera, al señor consejero, las gracias también por la invitación. Y bueno, los temas para los cuales fui invitado a participar en este curso son, como ya lo mencionó el maestro Santiago López Acosta, en primer término, la elaboración de dictámenes normativos, con especial referenciaríamos precisamente a los dictámenes que se producen en sede legislativa,
aunque abordaríamos también coetáneamente algunos temas que tienen que ver en general con la dictaminación, que correspondería a cualquier cuerpo colegiado o comisión o grupo de trabajo a quien se le encomienda el análisis, estudio y preparación de algún anteproyecto sobre algún tema que se pone a su consideración para que posteriormente sea aprobado por una asamblea o un cuerpo deliberante o de decisión, como precisamente podría ser en el caso del instituto, su consejo general. Y en una segunda intervención o en una segunda ponencia sería el tema de reglamentación, aunque a lo mejor quizás metodológicamente pudiéramos ver que podría ser primero la reglamentación porque va a tener mucha vinculación con este primer tema. En el tema de reglamentación, aunque ya creo que ustedes el día de ayer tuvieron la oportunidad con el maestro Vicente Vázquez de conocer a detalle cómo se integra un anteproyecto normativo como una iniciativa, cómo se integra desde la parte considerativa o exposición de motivos y la parte dispositiva, que es el articulado en sus diversas partes o secciones, y cómo redactar un artículo, un capítulo, una sección, un título, etcétera. En esta parte de la reglamentación abordaremos más que nada primero aspectos teóricos y después ya algunas cuestiones prácticas que interesan sobre todo a ustedes, porque veremos algunos instrumentos normativos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, precisamente en el marco de los trabajos de reglamentación que ha venido elaborando desde su constitución, derivado de la reforma constitucional, y también un instrumento previo a la reforma constitucional, es de 2012, pero que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a mí se me hizo muy importante y además muy práctico para ustedes, porque es una serie de lineamientos técnicos de carácter muy didácticos y muy sencillos sobre cómo preparar anteproyectos normativos. Inclusive este documento se preparó por el tribunal básicamente para digamos, consumo interno, pero yo creo que puede ser una herramienta muy útil no solamente para ellos, sino para cualquier órgano que tenga que preparar anteproyectos normativos, y además es muy didáctico también porque aborda aspectos de instrumentos normativos y los define y establece muy sintéticamente cómo deben estar confeccionados estos instrumentos normativos, pero también distingue de aquellos que llama no normativos, y al igual los disecciona y establece cómo deben de ser elaborados, y establece algo que creo que ya se hizo mención en la intervención de la maestra Verónica Olmos, y me imagino que también con el maestro Vicente, en el aspecto de estudios de impacto normativo. Entonces, ya desde ahí se establece también en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una pauta de metodología para elaborar instrumentos normativos a través de un formato que se llama justificación normativa, que podría tener vinculación con los checklists que ayer se comentaron y con estudios de impacto regulatorio, que también es otra corriente que se ha venido implementando en los últimos años, motivados sobre todo por aspectos económicos, pero que aplicados al derecho buscan sobre todo eficientar la regulación a través del estudio de costos y beneficios traducidos en cómo una norma puede conseguir la eficacia a través de la obtención o la maximización de los beneficios mediante la optimización de los recursos puestos a la disposición para implementar esa norma. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, elaboración de dictámenes normativos. Y lo primero que sería necesario es, ¿cuál es el significado de la palabra dictamen? De acuerdo a su origen etimológico, este término se origina en la voz latina dictamen, que significa opinión, el parecer, el juicio, acerca de alguna cosa que emite alguna persona o corporación. Seguimos en la siguiente. Miguel Ángel Camposeco, que es uno de los tratadistas más reputados en México, digamos que creo que es el primero que empezó a abordar temas estrictamente parlamentarios, cuando la doctrina en estos temas, como el derecho parlamentario empieza apenas a adquirir una cierta autonomía científica o técnica en los últimos 20 años, y yo creo que esto a raíz precisamente como una coyuntura de la pluralidad política que se empieza a cimentar en el sistema mexicano, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Entonces es cuando la oposición empieza a recobrar o a cobrar un papel más preponderante, y es entonces donde las prácticas parlamentarias empiezan a cobrar
nuevos, un mayor auge, mayor autonomía, mayor autoridad, porque antes las decisiones se procesaban de manera muy diferente a como ahora se tiene que hacer. La necesidad de establecer acuerdos, de esclarecer reglas y de implementar decisiones donde no solamente una voluntad sea la que define y determina el sentido de las normas, sino que se tiene que acudir al juego de acuerdos y consensos, también implicó la necesidad de regular con mayor detalle atribuciones de un poder legislativo que aparecían anquilosadas o que se habían adquirido o que se habían transmitido de tradiciones desde el siglo XIX. Muchas, inclusive el derecho parlamentario, las prácticas parlamentarias no dejan de tener cierto carácter ritual, un ritual que se viene heredando de las primigenias asambleas representativas en Francia, en Inglaterra, con algunas incorporaciones de principios congresionales de los Estados Unidos, y que en esa amalgama establecen en diferentes ordenamientos ciertas reglas y procedimientos que convierten en procedimientos parlamentarios diferentes, a través de las cuales se procesan las diferentes atribuciones de un poder legislativo, en el Congreso de la Unión y aquí en nuestro caso en el Poder Legislativo de Guanajuato. Pero bueno, volviendo al tema, Miguel Ángel Camposeco Cadena señala que por dictamen se comprende todo documento preparado, discutido, votado y aprobado por la mayoría de los miembros de una comisión dictaminadora o de una comisión mixta o conjunta, mediante el cual dicho órgano legislativo produce y presenta un informe razonado dirigido a la mesa directiva para que lo someta a la consideración del Pleno de la Asamblea, y que en dicho informe se deben dar a conocer y relacionar los puntos de vista, resultados o conclusiones a los que ha llegado la comisión, producto del análisis colectivo y consensado en que concluyan sus miembros. Entonces, como parte esencial de esta definición, encontramos que el dictamen es el resultado de un trabajo colegiado, de una comisión. Partiendo del reconocimiento de la necesidad de que en una asamblea, por la multiplicidad de sus componentes, es muy complicado que un documento, una iniciativa, un proyecto de ley, o en este caso un reglamento, un proyecto de reglamento, pueda ser discutido, analizado y estudiado por la totalidad de quienes integran el cuerpo que va a decidir y resolver sobre el mismo. Es necesario que haya un pequeño grupo, si quieren ustedes representativo, pero además con ciertas cualidades profesionales o de conocimientos que puedan brindar al análisis de ese documento, de ese proyecto normativo, que esos conocimientos puestos en marcha en el estudio de ese documento le den una mayor eficiencia al análisis que el que éste tendría en el pleno de la asamblea o de ese consejo, en este caso el Consejo General. Entonces, por una cuestión de carácter práctico, es necesario que un grupo más reducido lleve ese conocimiento y ese estudio del proyecto normativo para que pueda preparar un dictamen, que es precisamente el documento donde se va a consensar todos resultados de los estudios, de las investigaciones, de la deliberación que haya generado la propuesta normativa, para someter a la asamblea o al cuerpo colegiado un documento que pueda ser más susceptible de ser discutido y votado, porque ya trae detrás de sí una evaluación y un estudio que de otra manera sería prácticamente difícil, sino que casi imposible, realizarlo en un pleno en su totalidad. Hay que recordar que en el siglo pasado, bueno, en el siglo XIX sobre todo, las asambleas era muy raro que tuvieran las comisiones y las iniciativas se discutían y se votaban y se deliberaban de cabo a rabo en las asambleas. Los diarios de debates, las constancias que ustedes pueden consultar en los documentos históricos de los congresos o en las obras, los textos jurídicos que se han elaborado al respecto, pues hay una serie de argumentos y de discusiones y deliberaciones muy importantes, muy interesantes, sobre todo porque había grandes juristas y parlamentarios que en esas oportunidades tenían era la oportunidad que ellos tenían para precisamente demostrar con argumentos sus respectivas posiciones. Y esas deliberaciones han trascendido los años y siguen siendo una fuente de interpretación y de conocimiento de las normas legislativas o de los principios y sobre todo de los textos legales y constitucionales que históricamente se han venido produciendo en la historia de México. Pero bueno, vamos a la siguiente.
Decíamos que para Miguel Ángel Camposeco, el dictamen como un acto legislativo constitutivo puede ser analizado tanto desde el punto de vista formal como desde el material. Formalmente es el documento escrito que acredita y justifica el cumplimiento de un requisito de trámite procesal legislativo y que es expedido por un órgano del Congreso, comisión o comisiones unidas mixtas de una o de ambas cámaras, declarando que se ha realizado el estudio de una iniciativa o proposición de ley y que por tal razón se emite un juicio objetivo para calificar su viabilidad, reformabilidad o determinar la inviabilidad técnico y jurídica de su contenido, así como para que sea o no documento constitutivo para formalizar otras etapas del procedimiento. Entonces, en el procedimiento legislativo, que como ya lo vieron ayer, inicia prácticamente desde la etapa formal de la presentación de iniciativa y culmina con la publicación, y en algunos casos otros autores que también sostienen que la iniciación de la vigencia es la etapa culminante del proceso legislativo, pero en el caso del dictamen, este aparece con posterioridad a la presentación de la iniciativa. Cuando se presenta por los sujetos que ya se vio que tienen el derecho de iniciativa aquí en el Estado de Guanajuato, ante el Congreso, una iniciativa de ley o decreto, para su estudio, el presidente del Congreso la remite a una comisión o a varias comisiones. A una comisión atendiendo a la competencia que estas comisiones tienen como cuerpos ya preexistentes y con la determinación de ciertas atribuciones atendiendo a las materias, a las diferentes materias en las que puede desenvolverse la vida económica, social y jurídica del Estado. Y entonces, de acuerdo a la materia de la iniciativa o al ordenamiento sobre el que recae su proposición normativa, es a la comisión a la que le corresponderá el turno para su estudio y dictamen. Y se habla de las comisiones unidas o aquí mixtas, cuando una iniciativa, por su contenido, no solamente incide en la competencia de una comisión, sino de dos o más. El caso típico de las comisiones unidas, en el caso del Congreso de Guanajuato, es las que cada año, con motivo de la discusión del denominado paquete fiscal, se integran para el análisis y dictaminación del conjunto de iniciativas que devienen o que derivarán en la aprobación de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, las 46 leyes de ingresos para los respectivos municipios del Estado, así como la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado, y adicionalmente cuando el Ejecutivo del Estado o en algún ayuntamiento somete también a la consideración del Congreso otra iniciativa sobre alguna otra ley de las denominadas leyes fiscales o que integran el marco fiscal del Estado, estas iniciativas todas se turnan a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para que las estudien, las analicen, las discutan y sometan al Pleno del Congreso los respectivos dictámenes que motiven la aprobación de esas leyes correspondientemente. Pasamos a la siguiente. Desde el punto de vista material, el dictamen es una declaración unilateral mayoritaria de la voluntad colegiada de un órgano del Congreso o de alguna de sus cámaras que se expresa y exterioriza por escrito, en donde se exponen razonablemente una serie de conocimientos, opiniones y juicios de carácter directivo o prescriptivo, y por consecuencia proponiendo formal y legalmente la creación, la modificación o la extinción de la vigencia o la aplicabilidad de las normas referidas en las propuestas normativas que informan la iniciativa de ley o de decreto y que han sujetado a su estudio y resolución por mandato de la Asamblea Plenaria a través de la presidencia de la mesa directiva. Continúas. Con el dictamen se acredita el cumplimiento de una instancia procesal necesaria en sustancia, tiempo y forma para continuar la ejecución del proceso legislativo. Es un acto jurídico que se dicta por un órgano de gobierno colegiado, de composición democrática, singular o plurilateral, cuyos efectos crean, modifican o extinguen propuestas de normas jurídicas, a la vez que posibilitan la continuación del ejercicio de un conjunto de derechos o prerrogativas parlamentarias, tales como el derecho de iniciativa o de acción, de promoción, de enmienda, de oposición, de discusión, de votación, de aprobación, de sanción, nuevamente de enmienda, de observación, de adición y de solicitud de intervención de la Suprema Corte de Justicia para resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley votada por la Cámara o el Congreso. Este es, continuando con la exposición doctrinal de Miguel Ángel Camposeco Cadena, habría que también hacer alguna acotación. En lo usual, el dictamen es lo que motiva a la Asamblea a resolver sobre una iniciativa de un proyecto normativo.
Pero en la práctica parlamentaria, las leyes que rigen la vida interna del Congreso y los procedimientos parlamentarios también prevén una posibilidad donde una iniciativa pueda ser sometida a la discusión, deliberación y de inmediata resolución del Congreso. Esto puede ser a través de una figura que se llama la obvia resolución. La obvia resolución, que técnicamente o semánticamente implica que lo obvio es aquello que es evidente, palpable, lo más natural que pueda ocurrir. Resolución es la solución, la decisión sobre un tema. Por obvia resolución se entendería que es un tema o una iniciativa que por la propia materia es tan evidente como el Congreso podría resolverla. Pero en la práctica la obvia resolución se ha desenvuelto como el trámite que obvia más bien la discusión y dictaminación. En lugar de turnarse una comisión, la asamblea, una vez que se presenta la propuesta, la puede discutir, analizar y votar en ese mismo momento, ya sea para aprobarla o inclusive para rechazarla. Sí, si ustedes quieren interrumpir con preguntas, comentarios, adelante. A mí me gusta más eso porque permite una interacción y también por otro lado no se aburren tanto. Gracias, Federico. Buen día. Sí, gracias, Juan Carlos. Oye, me llama la atención en la definición Sí. el hecho de que se refiera la composición democrática del órgano de gobierno colegiado, que generalmente son los integrantes de la comisión correspondiente, no son 3, 4, 5, no sé con exactitud, pero son pocos. Sobre este punto, no sé si valga la pena reflexionar un poco, y voy a lanzar una pregunta después de las reflexiones que te voy a plantear o que voy a plantear para todos. Roberto Gargarella, un filósofo del derecho argentino, dice que el sistema representativo en el mundo, no solo en Latinoamérica, en el mundo, está en crisis, porque bueno, pues la representatividad queda en entredicho cuando no se expiden leyes que atiendan al sentir popular, a las necesidades de la sociedad, sino a intereses partidistas, unos cuantos, ¿no? Eso es lo que dice Gargarella. Y por otro lado, los que están a favor del sistema representativo, pues dicen que esa democracia ateniense ya es imposible de practicar por la masificación de las ciudades, ¿no? Es imposible escuchar a todos para elaborar las leyes, pero hay posturas intermedias que establecen que en los órganos de gobierno, por ejemplo, Habermas más o menos propone cosas en ese sentido, se debe escuchar por lo menos a los expertos de la sociedad civil en las comisiones, porque no se podría escuchar a la sociedad en general a través, por ejemplo, de los plebiscitos, referéndum, los mecanismos que haya de participación directa, pero sí a grupos de expertos en las materias concretas que se estén dictaminando. Y no sé si exista alguna posibilidad o ya alguna propuesta de las que tú hayas conocido en Guanajuato concretamente para que se escuche en esas comisiones dictaminadoras a través de expertos a la sociedad. ¿Existe alguna propuesta en ese sentido, Federico? No está previsto con ese detalle, pero como parte de las prácticas parlamentarias, y lo vamos a ver más adelante, la metodología que pueden implementar las comisiones es precisamente realizar, por un lado, o foros de consulta, donde la iniciativa se somete precisamente a la análisis y a la discusión de la población y especialmente de los sectores de ella a la que va dirigida la propuesta normativa, para recabar de ese sector sus comentarios, sus posturas, sus opiniones e inclusive sus críticas, y a muchas de las veces pues simplemente acerbas manifestaciones en contra de la propuesta normativa y del desempeño general de los legisladores. Digo, en la infinidad de foros y de reuniones en las que tuve que estar presente, pues muchas veces la sociedad a veces también no solamente necesita manifestar su opinión en torno a las propuestas normativas para que la sociedad deje manifiesta su postura en torno a la aprobación o no de esas figuras jurídicas, sino también a veces estos foros representan una válvula de escape de la sociedad para manifestar ciertas inconformidades y críticas, no solamente al desempeño de los legisladores, que estadística y por la opinión pública siempre han sido en los últimos años objeto de las peores evaluaciones, sino también en torno al desempeño general del gobierno. Entonces, muchas de las veces estos foros también pueden ser una oportunidad catártica para la sociedad
de manifestar a través de esos mecanismos ciertos malestares que de otra manera no pueden ser expuestos directamente ante la sociedad, ¿verdad? Pero bueno, técnicamente, en las metodologías de análisis, y como les decía, lo vamos a ver más adelante, sí se acuerda generalmente que estas iniciativas, como parte de los estudios para su análisis, se lleven a cabo foros de consulta y además se haga unas reuniones de trabajo con las autoridades que tendrán posteriormente la encomienda de su aplicación. Cuando son de leyes que tienen que ver con la impartición de justicia, pues se tienen reuniones normalmente con integrantes del Poder Judicial o de la Procuraduría General de Justicia. Cuando tienen que ver normas, sobre todo de carácter sustantivo, en materias de los ámbitos civil o penal, pues se tienen reuniones generalmente, usualmente con colegios de abogados. Hay leyes que la propia naturaleza de la materia que regulan forzosamente hacen necesaria que ésta se someta a la consulta y al escrutinio de la sociedad y sobre todo de sectores. Hay leyes que su misma materia son necesariamente políticos o politizados. Leyes donde hay gremios que van dirigidos a ciertos gremios o ciertos grupos profesionales que forzosamente, si no es por iniciativa de los diputados, es por presión de los propios grupos organizados, donde ellos exigen que sean partícipes del proceso legislativo para poder expresar sus opiniones y sobre todo formular propuestas para modificar los términos de esas iniciativas. Entonces, en la práctica cotidiana, la dinámica parlamentaria, los debates, las grandes discusiones ya no se dan en el pleno. En el pleno en realidad ya solamente se llega a votar. Las decisiones, los dictámenes, las iniciativas, los proyectos de ley o decretos, ahí se votan solamente. Y las actuaciones de las asambleas vienen a ser nada más ratificadoras de decisiones y análisis que se dan con mayor profundidad, también con ciertos apasionamientos, en los grupos de trabajo que son las comisiones. Entonces, la deliberación en realidad, y vamos a verlo más adelante, la fundamentación y la motivación de las decisiones legislativas no las vamos a encontrar en el diario de los debates del Pleno, porque usted, quien consulta el diario de los debates, solamente va a encontrar el dictamen y si acaso alguna otra intervención a favor o en contra, pero en realidad a veces ya son posturas que quedan para que la necesidad de los legisladores de que quede registrado para la posteridad el posicionamiento sobre ese tema. Pero la posibilidad de conocer un poquito más sobre el fundamento de ciertas disposiciones legislativas, tendríamos que acudir a la memoria de las comisiones legislativas y lamentablemente no tenemos, o en el Congreso todavía no se cuenta con un registro como un diario de debates. Sin embargo, a partir de las últimas dos legislaturas sobre todo, se han implementado mecanismos de grabación en audio y video de las principales comisiones. Entonces, ese mecanismo vía acceso a la información pública, pudieron ustedes tener acceso a ellas para conocer esas deliberaciones o el estudio que motivó en comisiones esa propuesta. Sí, sí, maestro. A propósito de lo que estás comentando, Federico, a propósito de lo que estás comentando, en relación a dónde se podría tener las fuentes de información respecto de los motivos, las razones, justificaciones o lo que haya sido para que se apruebe un dictamen determinado y una ley o una disposición determinada. Como bien lo dices, ya el diario de los debates, que es el documento por antonomasia para registrar el proceso legislativo en el Pleno, pues no te dice nada, es realmente, como tú lo dices, ya es convalidar lo que ya se discutió en las comisiones y en las mesas de trabajo. Me da mucho gusto que ya exista esa, pues por lo menos esa videograbación de lo que se discute en comisiones, porque eso puede dar mayor información de una determinada disposición. Pero de las mesas de trabajo donde solo participan a veces algunos diputados y a veces son los asesores y a veces son
participan ahí consultores externos, muchas veces ahí es donde está el quid de una determinada disposición, y hasta donde yo sé, pues de eso no se guarda nada, ¿no? Y pues bueno, se plasma en la disposición legal, pero pasado el tiempo y cuando se tiene que aplicar, y que a veces no se tiene claro qué fue lo que quiso decir el legislador, esa expresión así también que todavía queda por ahí, que a veces nos deja mucho que desear porque, pues bueno, a veces no hay propiamente una manifestación clara de esa expresión del legislador. Pero ahí, en esa parte de las mesas de trabajo, donde está el trabajo legislativo, digamos, de base para lo que va a resultar finalmente, pues no sé si ya hay se quede alguna evidencia o hay forma de consultarlo. Bueno, recuerdo mucho siempre una frase que había leído yo en un libro de Héctor Aguilar Camín, pero que resulta que creo que se la plagió de un alemán del siglo XIX, no me acuerdo, estadista alemán, que él dice que el que ame las salchichas y las leyes, que nunca se le ocurra ir al lugar donde las fabrican, ¿no? Bueno, es una frase que siempre me recuerdo con mucho humor, pero que en cierta manera refleja algo que es cierto. Hay ocasiones en que las decisiones no son posibles si están sometidas al escrutinio público. Y es cierto también que ahí hay una confrontación de valores. Si la vida política debe ser absolutamente pública, abierta, transparente y diáfana, no habría resquicio alguno para que cualquier acuerdo mínimo o el mayor que se tome sobre los asuntos que más trascienden a la vida de los guanajuatenses y en general de la ciudadanía, tenga que tomarse, coloquialmente diríamos, en lo oscurito, en los secretos de de cuatro paredes donde pocos tienen acceso. Es cierto, inclusive como personal técnico a veces tampoco se tiene el acceso a esas decisiones, a esos lugares donde se toman esas decisiones. Puede o no ser una buena forma de trabajo, eso los resultados lo pueden acreditar y sobre todo la trascendencia de las decisiones. Pero lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones, en cualquier ámbito público donde una decisión tenga que tomarse por más de una persona, hay ocasiones en que la necesidad de los acuerdos requiere o precisa de ciertos sigilos, de ciertas reservas, que si se desvelan, que si se anticipan o se revelan antes de que la decisión sea tomada, puede propiciar que esos acuerdos se echen abajo. Entonces, aun cuando no pueda coincidir totalmente con que este tipo de mesas de trabajo se lleven a cabo así, lo cierto es también que a veces son muy innecesarias, sobre todo cuando las posturas no pueden revelarse de inmediato en pro o en contra de una propuesta normativa o de una decisión política en general. Entonces, si todo lo que se discute, se vierte y se comenta en ese tipo de reuniones puede ser del acceso o del dominio público, muchas de las cosas yo creo que en la vida política y social de Guanajuato y del país no se hubieran podido llevar a cabo, ¿verdad? Uno no se explica por qué a veces toman esas decisiones cuando las razones no se transparentan en los debates y solamente en el registro de la historia uno puede advertir o suponer por qué se llevan a cabo esas decisiones. El mérito de ese tipo de metodologías yo lo depositaría en el resultado final que haya tenido esa decisión. Si fue para beneficio de la colectividad y era un medio, si no indispensable, sí necesario en aquel momento, bueno, pero cuando la la privacidad, la secrecía de ese tipo de decisiones privan por regla general, entonces ahí es sí donde es criticable. Entonces, los dictámenes es la evidencia documental que puede resumir precisamente esas deliberaciones, si no todas, las más importantes, las que sirvan para externar la fundamentación y la motivación
que siguió un poder legislativo o un cuerpo colegiado para tornar esa discusión en una decisión y que esa decisión sea conforme a la Constitución y que sirva al interés público y al interés general. Todo aquello demás, pues ojalá que solamente sea simple anécdota y no metodología. Seguimos con la… Entonces, Miguel Ángel Camposeco Cadena afirma que en relación a la naturaleza jurídica del dictamen, se puede afirmar que su validez, consecuencia y alcance quedan limitados a la etapa del proceso legislativo en que se produce e inserta y relaciona. Fuera de él no tiene validez jurídica porque ni es norma, ni crea ningún tipo de derecho invocable o aplicable. Así como hace rato les mencionaba que los procedimientos legislativos posibilitan que algunas determinaciones normativas puedan tomarse sin necesidad de un dictamen, el dictamen en realidad no es un documento que como tal, o que la carencia del mismo pueda determinar en algunos casos o por regla general la invalidez de la decisión que tome el Congreso sobre ese tema. Hay algunas tesis de la Corte donde inclusive consideran que la ausencia de dictámenes no es causa eficiente para la anulación de una legislación o de una norma jurídica que haya emitido un Congreso cuando no se haya respetado esa regla. Pero sí hay ciertas cuestiones procedimentales que la Corte no las convalida si no se observan. Por ejemplo, ayer que se comentaba el caso de cuando los ayuntamientos, de acuerdo al proceso legislativo, pueden opinar sobre alguna iniciativa que tenga injerencia con su competencia. Si bien, como ya lo mencionó la maestra Verónica ayer, los ayuntamientos no tienen una oportunidad de ingerir con decisión en las determinaciones del Congreso en sus iniciativas, el hecho de que no se les someta una iniciativa a su consulta en otras legislaciones de otros estados donde también se prevé lo mismo, ha sido causa de invalidez de una norma que afecta a su competencia. Por ejemplo, bueno, ahorita no recuerdo los detalles con precisión, pero creo que fue en Baja California, en una legislación que se emitió donde se comentó en el dictamen, precisamente que se remitió a los ayuntamientos de esa entidad para consulta y que se recibieron los comentarios, observaciones de, no sé, por decir, de 20 municipios, cuando en realidad nada más recibieron de 16. Y resulta que en 2 o 3 municipios en el dictamen se afirmaba que se les había sometido a consulta y que no habían manifestado opinión, cuando en la secuela del procedimiento, porque se controvirtió se promovió controversia constitucional en contra de esa ley, se demostró que esos ayuntamientos no se les había notificado la iniciativa y consecuentemente no habían tenido oportunidad de manifestar su parecer en torno a la pertinencia o no de la iniciativa. Entonces, la simple omisión de ese requisito, porque está previsto en el procedimiento legislativo consagrado en la Constitución de ese estado, motivó la nulidad de esa legislación por esa cuestión procesal o procedimental. Entonces, una cuestión que en la práctica podemos determinar es que si el procedimiento legislativo, como un sistema de fuentes del derecho y que reside en la Constitución, por el hecho de estar en la Constitución y ser la que determina ese sistema de fuentes, es la que le da ese rango constitucional, de tal suerte que cualquier formalidad o proceso o procedimiento que está previsto en la Constitución como parte de esa secuela de la cual va a derivar la emisión de una ley, no se cumple, es una razón para que se invalide la ley por esa inobservancia de ese procedimiento legislativo. Entonces, sí se debe tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, en la Constitución se establecen ese tipo de disposiciones dentro del proceso legislativo, porque si bien puede ser muy ilustrativo de que se reconoce el carácter de autoridad a los ayuntamientos y se les reconoce su derecho a opinar, no solamente como derecho de iniciantes, sino también a opinar en aquellas iniciativas que no hayan promovido cuando afectan a su competencia, también es que esa intervención está tutelada constitucionalmente por ese sistema de fuentes y por esa relevancia constitucional que tiene su participación en el proceso legislativo, para ese caso concreto. Seguimos. Bueno, aquí pueden ustedes ver, tomé un ejemplo de un dictamen de tantos que se generan en el Congreso, donde aquí tenemos la principal, vamos a ver, perdón,
donde vamos a ver cómo se estructura un dictamen. Pasamos a la siguiente lámina. Regresamos con los elementos formales. Decíamos hace rato que los dictámenes tienen dos elementos, unos de tipo formal y otros de tipo material. Dentro de los primeros, los formales, el primer elemento o requisito es el destinatario. Es decir, es al órgano al que se dirige la comunicación escrita para el efecto de que en el ejercicio de sus funciones, competencias y atribuciones, y cumpliendo las formas procesales y dentro del tiempo previsto, se imponga un trámite, desahogue una instancia, realice un acto necesario o dicte una resolución. En concreto, el dictamen debe estar dirigido a la autoridad, la cual va a someterlo a la discusión y conocimiento de la Asamblea. Entonces, la Ley Orgánica del Congreso dispone que los dictámenes, una vez aprobados por las comisiones, deben dirigirse al presidente de la mesa directiva, quien tiene la facultad, de acuerdo a la propia ley, para establecer o incorporar ese dictamen en un orden del día de la sesión donde deba de discutirse y, en su caso, aprobarse. Entonces, el primer elemento, si nos regresamos a la lámina anterior, bueno, aquí se dice dictamen que es relativo a la iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, la Comisión de Justicia, que es la autora de este dictamen, y mediante un oficio se somete este dictamen a la consideración del presidente de la mesa directiva para que lo agende en el orden del día de la sesión que se considere pertinente. Pasamos dos láminas. Ajá. Acá, por ejemplo, y coincidentemente que tenemos aquí la visita del señor licenciado José de Jesús Correa Ramírez, por aquí estaba, creo que lo vi, ¿no? Bueno, este dictamen, pues aquí como ustedes ven, en aquel momento cuando él fue presidente, bueno, se dirigió el dictamen aquí de Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, el dictamen sobre una iniciativa de ley de extinción de dominio del Estado de Guanajuato. Entonces, este es el primer elemento formal. Pasamos. El nombre de la comisión o comisiones que suscriben el dictamen, ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Justicia o en de Comisiones Unidas, donde se requiere identificar el órgano que emite el dictamen, porque de ello se desprenderá si tiene facultades para emitirlo y si dentro de esas facultades tiene la competencia para estudiar, discutir y dictaminar sobre el asunto o materia que han sido puestas a su consideración. Y por ejemplo, es muy claro esto, o tiene mucha, en la práctica, los tropiezos son los que a veces hacen más, de los que vienen mejores aprendizajes que a veces una serie de aciertos, ¿no? Recuerdo un error en que incurrimos así, con el trámite de una renuncia de un magistrado, donde a veces por la misma práctica de, pues es que si son designaciones, pues la propuesta se turna a la Comisión de Justicia para que dictamine y evalúe sobre el cumplimiento de requisitos y en su caso someta a la aprobación del Congreso la aprobación interna o de manera unitaria de una persona para ser designado magistrado. En el otro caso que se conoció fue de una renuncia. Y motivado precisamente por esto, y debo de conocerlo porque pues también es parte del desempeño profesional, se sugiere un turno a la presidencia de la mesa directiva donde se mande a justicia. Y resulta que en la secuela del procedimiento, cuando este asunto se turna a la Comisión de Justicia y se empieza a analizar, pues advertimos que el turno estaba mal, porque quien conoce las renuncias de cargos de magistrados es la Comisión de Gobernación. Entonces, lo que se tuvo que hacer, instrumentar, es un procedimiento donde la Comisión de Justicia determina precisamente que del análisis primario de esa propuesta no resultaba competente para conocerla y dictaminarla, y le devuelve el trámite del asunto al presidente de la mesa directiva para que haga el returno o cambie de turno y entonces se enderece a quien originalmente y legalmente le correspondía conocer de esa propuesta o de esa renuncia, que era la Comisión de Gobernación. Entonces, ahí un primer análisis que puede hacer una comisión es precisamente si es competente o no para conocer de esa iniciativa. La discusión a veces sobre cuál es el turno de una comisión no solamente deriva o por lo general a veces puede ser porque alguna comisión en lo particular quiera disputarse el mérito de conocer de una iniciativa por su trascendencia o por la importancia o por ¿cómo se puede decir? Por el momento en que esa iniciativa se inserta en la vida política o pública del Estado. A veces también resulta por otro tipo de situaciones. Entonces, la disputa puede darse desde el mismo turno que dicta el presidente cuando la iniciativa se presenta y se dirige a la comisión.
Ahí un diputado puede cuestionar inclusive el turno que el presidente le da a esa iniciativa y puede debatir si efectivamente, si no solamente si de acuerdo a la ley, sino a veces por ciertas situaciones, esa iniciativa debe ser conocida por aquella comisión, o en su caso, por Comisiones Unidas. Bien dicen que un asunto para que no se resuelva, hay que mandarlo a una comisión, y para que no se resuelva pronto hay que mandarlo a Comisiones Unidas, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, a veces, no como táctica parlamentaria, sino como una forma de extender el conocimiento de esa iniciativa. Como les decía yo hace rato, cuando la materia de una iniciativa incide en la competencia de más de una comisión, bueno, se estila turnarlas a Comisiones Unidas. En las primeras legislaturas donde yo empecé a trabajar, inclusive no como director de apoyo parlamentario, sino como asesor, las Comisiones Unidas a veces se integraban por 3 o hasta 4 Comisiones Unidas, donde entonces en realidad ya no era un grupo especializado, reducido, y que posibilitara el análisis profundo y dinámico de esa iniciativa. Cuando intervenían 3 o hasta 4 Comisiones Unidas, donde en promedio cada comisión la integran 5 diputados, pues imagínense, ya casi estaba más de la mitad del Congreso ahí en sede de comisión, cuando en realidad pues ya casi era una asamblea. Entonces, el problema principal era que esas Comisiones Unidas pudieran sesionar porque a veces no se reunía el quórum. Entonces, en la práctica, ese tipo de cuestiones, más que favorecer a su estudio puntual, retardan o son un obstáculo para ello. Entonces, como parte quizás de los procedimientos que ustedes deberán implementar, no sé si, no tengo conocimiento si tienen un reglamento de sesiones, un reglamento de procedimientos para este tipo, si consideran o no la pertinencia de este tipo de figuras como las Comisiones Unidas, que ustedes vean en realidad la práctica, si eso amerita, sobre todo por los tiempos que creo que ustedes tienen muy reducidos para emitir la serie de ordenamientos reglamentarios que están considerando estudiar y analizar y aprobar. Pasamos. Entonces aquí tenemos, bueno, un ejemplo de cómo aquí se identifica cuáles son las comisiones, en este caso unidas, a las que le correspondió estudiar y dictaminar la iniciativa. Entonces, como elemento formal del dictamen es la identificación precisa del órgano comisional que emite dicho documento. ¿Seguimos? El motivo por el que se dictamina es la referencia que se hace en el dictamen sobre la instrucción de la mesa directiva, el turno en relación a la iniciativa, proposición, asunto, punto de acuerdo u oficio que lo motiva. Esto es, en la breve referencia donde dice que a la comisión X se le turnó para su estudio y dictamen la iniciativa D, ese es el motivo por el que se dictamina. O sea, lo que origina el derecho de una comisión a emitir un dictamen, pero también la obligación de rendirlo, es el turno de la presidencia. No hay otro acuerdo, acto o formalidad que el turno de la presidencia, lo que involucra a la comisión en el derecho y a su vez obligación de emitir un dictamen. Entonces, eso tiene también que ver con unas reglas que ahora ya creo ya no están vigentes en la legislatura, pero que también motivaba incluso la aplicación de una regla que generalmente no se cumplía, sobre que las comisiones debían rendir su dictamen en un término determinado, en un plazo. Entonces, una forma de determinar a partir de qué momento empezaba el turno, a computarse ese término para emitir su dictamen y presentarlo al pleno, era la fecha del turno. Aunque luego también se interpretaba que no era la fecha del turno, era la fecha en que la comisión la radicaba. La radicación de la comisión, digamos que es una formalidad no establecida expresamente en la ley orgánica, donde la comisión en la primera reunión que se convoca posterior al turno hace una declaratoria a través del presidente de la comisión donde se tiene por radicada la iniciativa. Entonces, esa declaración de radicación pues es como una especie de fórmula que dice que a partir de ese momento empieza el estudio y análisis de la iniciativa. Entonces, si es en ese momento o era en el turno cuando se computaba un término que anteriormente la ley orgánica establecía para que las comisiones emitieran su dictamen, ya en la práctica ahora ya no tiene esa implicación o ese efecto, puesto que ya no se aplica, ya no existe la disposición que obligaba a un término determinado para emitir el dictamen. Entonces, más bien la duración extensa, breve, apretada o apremiante en el dictamen de una iniciativa dependerá de la puesta en juego de muchos factores.
la naturaleza de la iniciativa, el interés que ella conlleva por parte de los propulsores o impulsores de la misma y la situación en que esa iniciativa se presenta en una determinada situación del Estado, ¿no? Entonces son muchos factores que pueden propiciar que una iniciativa se alargue en su análisis o se resuelva de inmediato. ¿Seguimos? El nombre del iniciante, el autor de la propuesta o del asunto que le fue turnado a la comisión para determinar la procedencia del ejercicio del derecho de iniciativa. En el ámbito legislativo es la referencia que debe contener el dictamen sobre si la iniciativa proviene de los sujetos con derecho de la misma, en nuestro orden jurídico local, el gobernador, los diputados, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, ayuntamientos o consejos municipales y los ciudadanos que representen cuando menos el 3% de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad y que reúnan los requisitos previstos en la ley, que fue algo que ya se comentó el día de ayer, y que bueno, en la práctica también es muy interesante, por ejemplo, la competencia del derecho de iniciativa del Pleno Supremo Tribunal de Justicia, porque la Constitución habla de que creo que es el derecho de iniciativa en el ramo de sus atribuciones, en materia de sus atribuciones. Ahí empezamos, que creo que fue parte de lo que ustedes vieron ayer, sobre la vaguedad o ambigüedad de las expresiones normativas. En esa frase de en el ramo de sus atribuciones, más o menos, ahorita no tengo aquí la Constitución para decirlo con las palabras exactas, que se puede interpretar si es exclusivamente en las leyes que tienen que ver con sus atribuciones, pues es una interpretación restrictiva, diría que solamente en las leyes de procedimiento, porque son en las que el Poder Judicial y concretamente el Supremo Tribunal de Justicia ejerce esas atribuciones. Pero en la práctica, el derecho de iniciativa que tiene el Pleno del Supremo Tribunal se ha extendido a ámbitos de leyes sustantivas, como los códigos civiles o los códigos penales, o leyes, por ejemplo, las leyes orgánicas, su propia ley orgánica. Es casi como que un reconocimiento de esa facultad autonormativa, al menos de darle esa primacía de que sean quienes, por regla general, presenten iniciativas que tienen que ver con sus leyes orgánicas. Entonces, pero la Constitución habla de en el ramo de sus atribuciones, entonces lo que puede ser discutible es hasta qué alcances puede tener esa expresión en relación al ejercicio de la facultad que conlleva, porque podría cuestionarse si cuando se presenta una iniciativa que tiene que ver con alguna ley que no sea necesariamente procesal, pero la suscribe el Poder Judicial, si esa ley efectivamente, si esa iniciativa efectivamente está sustentada o presentada válidamente, no por la materia de la iniciativa, sino por el autor de la misma, el alcance de las facultades del autor. ¿Seguimos? Entonces aquí en esa expresión, por ejemplo en este caso dice a la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato presentada por magistrados y las magistradas y magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y se fijan, creo que salvo el colectivo de ciudadanos que tienen derecho a iniciativa, que el derecho a iniciativa es colectivo, no es individual. Este es otro caso de una corporación que tiene derecho de iniciativa. Entonces, para que sea válida, no solamente analizando si es en el ámbito de sus atribuciones, sino se tiene que verificar que la iniciativa esté aprobada por el Pleno del Supremo Tribunal. Y cuando hablamos del Pleno, entonces se requiere que se compruebe que fue materia de discusión y aprobación por el cuerpo de magistrados y magistradas que integran ese pleno. Entonces, necesariamente para acompañar a la iniciativa se tiene que presentar también un acta certificada del acuerdo del Pleno del Supremo donde este proyecto normativo fue discutido y se aprobó su presentación ante el Congreso, para que pueda ser recibida por y sometida a su trámite parlamentario correspondiente. Entonces, también la Comisión, como parte, aunque este análisis puede ser desde la sede de la mesa directiva, porque tiene esas facultades, también podría ser un elemento a analizar por la propia comisión, en este caso la de Justicia, si se reúne ese requisito formal de que esté aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal. ¿Seguimos? El proceso legislativo, que es aquí donde les decía de la expresión de cuándo fue turnada la iniciativa, dice la Comisión de Justicia recibió por razón de turno y materia en la sesión plenaria del 20 de octubre de 2011 esta iniciativa, ¿no? Continuamos. La competencia de la Comisión para dictaminar el asunto que se pone a su consideración
Por competencia de una comisión se entiende la aptitud legal para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos dentro de las diferentes etapas del procedimiento legislativo. Y bueno, pues aquí ya algunas cuestiones que ya las abordamos previamente, podemos continuar. La relatoría, aquí vamos a abordar lo que comentaba el licenciado Juan Carlos hace rato. Relatoría de los trabajos de la comisión. Su contenido y extensión parte sobre todo de la metodología aprobada previamente por la comisión para el análisis y estudio de la iniciativa que le fue turnada, a los acuerdos y consensos adoptados en el seno de la misma, y en el caso de que sean varias de las iniciativas que son materia del mismo dictamen, la relación de estas, generalmente en orden cronológico a su presentación y turno. Entonces, una parte sustancial del dictamen debe ser precisamente la relatoría, la relación, la exposición de las acciones y trabajos que realizó la comisión como parte del estudio de la misma, de ese proyecto normativo, porque esa es la forma en que se motiva la determinación que va a someter al Pleno. Es una evidencia de que efectivamente el trabajo de análisis y evaluación de ese proyecto normativo fue a conciencia, porque una metodología donde simplemente diga se radicó en tal sesión, en la reunión de tal fecha se analizó, en tal otra reunión también se analizó, y en tal reunión se aprobó el dictamen y se somete a votación del Pleno. No, bueno, la metodología implicaría necesariamente la expresión o la formulación de una serie de pasos que evidencien que el estudio de ese proyecto normativo fue verdaderamente profundo, a detalle, consciente y responsable. La forma en que esa metodología se pueda aprobar ya dependerá de muchas condiciones, como les decía yo hace rato. Si una iniciativa que tiene que ver, incide por ejemplo en la ley del notariado, pues una situación lógica o natural sería pues que se consulte a los profesionistas del ramo en los que va a aplicar la ley. Y si la comisión no lo decidiera, ténganlo por seguro que son los propios notarios quienes lo exigirían. Entonces, así en otro tipo de leyes donde inciden directamente sobre alguna materia muy sensible en la vida social, cultural o económica de la entidad, es, si no espontáneo, sí necesario, que se tenga que someter a esta consulta, a esta opinión. Entonces, otra metodología puede ser, bueno, vamos a hacer lo que le llaman estudio de hecho comparado. También análisis sobre legislación en otros estados de cómo se aborda ese tema, análisis doctrinarios, tarjetas informativas, sobre todo la parte de la Secretaría Técnica, sobre la procedencia de las propuestas que vienen en la iniciativa, algún foro de consulta. En realidad no hay un elenco, una serie estandarizada de metodologías que puede adoptar una comisión. Estas más bien se vienen adoptando en función de la que ha sido la práctica parlamentaria. Pero lo que sí es evidente es que la mayor complejidad de una propuesta normativa tendría que venir correspondida por una metodología más profunda de análisis, ¿verdad? En ese juego, digamos, dialéctico de propuesta-respuesta, el dictamen es, digamos, la contrapropuesta de la iniciativa. Es la que dice en el dictamen donde se evalúa la pertinencia y la bondad o la procedencia de las propuestas normativas. Entonces, si en la exposición de motivos, no sé si ayer lo vieron, de la iniciativa, se deben de expresar los argumentos que respaldan, sustentan, no solamente la constitucionalidad y la pertinencia de la propuesta normativa, sino también sus valoraciones jurídicas, sociológicas, económicas, etcétera. En el dictamen se tienen que expresar precisamente como parte, y lo vamos a ver un poquito más adelante, a lo mejor ya me adelanté, como parte de ese diálogo establecido entre el iniciante y el dictaminador, los argumentos que respalden o, por el contrario, desaprueben lo manifestado por el autor de la iniciativa, por el autor de la propuesta normativa. A mayor o menor complejidad del argumento en favor de la propuesta, necesariamente tendría que ser también, en ese mismo tenor, el argumento de la comisión para aprobar o desaprobar la propuesta. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, en materia de las iniciativas de leyes de ingresos para los municipios, donde también a raíz de ciertos criterios de la Suprema Corte de Justicia, cuando el Congreso modifica, olvida o de plano desecha una propuesta contributiva de un ayuntamiento que expresa en su iniciativa de ley de ingresos
y en el dictamen o en la discusión en el pleno no hace referencia a por qué motivo, razón o circunstancia no le hizo caso a lo que propuso el ayuntamiento, aun cuando pudiera ser palmariamente improcedente. La simple ausencia de un argumento de rechazo a la propuesta normativa implica en muchos casos la invalidación de la determinación del Congreso. Entonces, ahí muchos de los dictámenes también han sido modulados por este tipo de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, como en otros casos y en otros ámbitos. Entonces, ahí hablan de una argumentación reforzada. Inclusive estableció en alguna tesis una serie de parámetros de argumentación, la Suprema Corte, para decir, bueno, si el ayuntamiento establece una propuesta y no te argumenta nada para apoyarla, entonces tú como Congreso, en tu dictamen, no tienes tanta sujeción a argumentar por qué no las aceptaste. Pero si ya hay un indicio o una argumentación, aunque sea un poquito primaria de esa propuesta normativa, tu Congreso estás obligado a razonar por qué la aprobaste o más bien por qué no la aprobaste. Si la aprobó, pues no están tan obligados a decir por qué, ¿no? Salvo cuando fuera no hacia el ayuntamiento, sino a la sociedad, también está la obligación del Congreso de fundamentar y motivar cuando sobre todo establece o impone contribuciones. Recordarán ustedes que el origen de los parlamentos, de las asambleas legislativas, antes que crear leyes, fue oponerse al establecimiento de tributos y de contribuciones por parte del monarca. Entonces, el origen de los parlamentos fue sobre todo oponerse al monarca al establecer tributos injustificados o arbitrarios. Entonces, siendo fieles a esa tradición histórica de los parlamentos, cuando se trata de contribuciones, pues una manera necesaria que tendría que ser el Congreso a través de un dictamen es expresar los motivos por los cuales considera que es viable la imposición de un impuesto o de un tributo nuevo y por qué se exige ahora o se va a exigir a través de la imposición de esta carga tributaria a un grupo de la población o a la población en general o quienes sean los causantes del impuesto, ¿por qué ahora se les va a exigir esa carga o ese sacrificio de su patrimonio? Esa justificación tendría que ser parte del dictamen, porque finalmente el Ejecutivo, bueno, pues cumple con su función de ser iniciante y de buscar a través de la ley el establecimiento o la obtención de los recursos por los cuales expensar el gasto público. En cierta manera, pues también está obligado a justificar por qué estás proponiendo y cómo los va a aplicar. Pero en el Congreso está también la obligación de explicar y justificar por qué acepta la imposición del establecimiento de esa contribución. Porque, insistimos, no solamente como parte de la fundamentación y motivación del acto normativo en sí, que servirá de parámetro para analizar su constitucionalidad o no ante un tribunal, sino en la esfera pública también, y como parte de una cultura de libertad y de transparencia, cualquier persona debe tener acceso a conocer los argumentos, las razones y los motivos por los cuales se le impuso ese sacrificio en su patrimonio, aun cuando esté sustentado en el fin último o primario de las contribuciones, que es la satisfacción de los intereses colectivos. Sí. Ya. Me gustaría conocer tu perspectiva como experto de tantos años en el Congreso y ahora en la coordinación jurídica. De lo que estás hablando tiene algo de relación con las famosas categorías sospechosas, ¿no? La Corte ha dicho que cuando se introducen elementos que puedan implicar discriminación, hay que dar una argumentación reforzada. Hay un tema que, bueno, pues aquí nos ha ocupado recientemente, que ayer se planteó, el de la paridad de género, que tiene una connotación que algunos consideran que es solamente como medida afirmativa, pero otros consideran que no, que la paridad de género llegó para quedarse y que debe ser una asignatura transversal en todas las leyes. O sea, prácticamente que todas las leyes se diseñen con perspectiva de paridad de género. Pero los que dicen que solamente es una medida afirmativa,
consideran que como las medidas afirmativas por su naturaleza son provisionales, es decir, que una vez que se logran los objetivos de igualar la situación históricamente desventajosa para la mujer, igualar esa situación jurídica, política y de realidad material, igualarla a los varones, cuando se logre eso, pareciera que las medidas afirmativas, pues por ser provisionales, ya no van a ser necesarias para analizarse a la hora de diseñar una ley. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que el tema de paridad de género es perenne, llegó para quedarse, o que una vez que logremos que haya cierta igualdad material, bueno, no cierta igualdad, una igualdad real de mujeres y hombres, ya el tema de paridad de género va a dejar de ser pues importante para la creación de leyes? Sí, bueno, habría que hacer primero una serie de formulaciones. Como medida afirmativa es una forma instrumental de hacer asequible para las mujeres ese precisamente llegar a obtener ese grado de paritario o de igualdad sustantiva, como le llaman, con respecto a los varones o a los hombres en el acceso a cargos de elección popular o a las funciones públicas. Es solamente un instrumento. Digamos que la perspectiva de género, como digo, yo no soy experto en eso y agradezco que así me lo hayas concedido, pero bueno, la perspectiva de género es como una metodología a través del cual se debe ver el mundo con otros ojos y despojarnos de los atavismos que inconsciente, involuntariamente y atávicamente hemos sido sujetos donde se asignan roles preestablecidos a los hombres y las mujeres y los cuales esos roles se explican o se explican a través de la determinación o la concepción de la naturaleza orgánica o funcional o biológica de los hombres y las mujeres, y de ahí se derivan roles culturales, sociales, políticos, etc. No debemos de olvidar que la representación de la política de la mujer pues no tiene mucho. ¿Cuándo se le reconoció formalmente aquí en México el derecho al voto? 53, gracias. Pero en la historia de los parlamentos, las mujeres pues, no existían, porque en realidad ni siquiera entre los hombres, tampoco toda la clase de hombres tenían derecho a acceder a la función parlamentaria. Por eso se hablaba de los votos censitarios y capacitarios. El voto censitario era aquel que se le daba a aquellos que obraban en los censos de propietarios. Es decir, solamente aquellos que tenían propiedades, que eran dueños de tierras, tenían la posibilidad de ser representantes, de ser elegidos parlamentarios. Y eso todavía hasta el siglo XIX creo que seguía. Por ahí una de las normas de la Constitución local de Guanajuato, de las primeras constituciones, creo que por ahí todavía reconocía ese carácter censitario. Y creo que de ahí deriva esa facultad que tenían los municipios de establecer los censos. Pues eso en realidad era para identificar cuáles eran los varones propietarios susceptibles de poder tener derechos políticos activos, más bien pasivos, ¿verdad? Y el voto capacitario pues era todavía más discriminatorio, o bueno, estaba en otro nivel de discriminación, porque solamente aquellas personas que sabían leer y escribir podían tener acceso a la función pública y en este caso ser electos como representantes populares o parlamentarios. Aun cuando por ahí se dice que, por ejemplo, esto de las lecturas que se tienen que someter las leyes o las iniciativas a las asambleas y que a veces son 3 lecturas, Thomas Jefferson en el manual de Derecho Parlamentario, que es parte de la bibliografía que les compartimos, ahí hace una explicación más, digamos, racional de por qué se requieren 3 lecturas de un proyecto de iniciativa. Pero también se decía que en la práctica, yo recuerdo que algunos de los tratadistas en estos cursos en los que tuve oportunidad de asistir, decía que las lecturas de las iniciativas se tenían que hacer porque muchos de los diputados que las tenían que votar no sabían leer. Entonces, para saber, a menos de manera primaria, qué era lo que iban a votar, pues se les necesitaba leerles la iniciativa. Entonces, ya no digamos que se les exigiera una discusión racional sobre la misma. Pero bueno, ya me extendí mucho para el tema de la pregunta. ¿Qué creo? No sé si es que ya llegó para quedarse, sea una moda o no. Lo que sí creo, y firmemente, y es que debe ser una postura que debe de adoptarse siempre. Y la visión de género no solamente en el acceso de las mujeres a ser representantes populares y a tener cada vez más ámbitos de representación popular ejercidos, también como funcionarias públicas.
en el mismo reconocimiento y plano que de igualdad que les debemos todos y todos nos debemos de dar como seres humanos, en el caso de la igualdad de género, pues yo reconozco que también hay que abrir esos espacios a las mujeres. Por un lado, porque es justo, por justicia. Por otro lado, porque es necesaria una visión distinta de las cosas. La visión de las mujeres también es parte de la necesidad de la vida colectiva de las sociedades de nuestro país sobre todo. Entonces, todas las voces son necesarias y las de las mujeres son más. Entonces, yo comparto esa y a lo mejor lo que es cuestionable, no cuestionable, sino que pues produce escozor, es que se tengan que utilizar estas acciones afirmativas porque voluntariamente las organizaciones no están dispuestas a hacerlo de manera espontánea, ¿no? Entonces, las medidas afirmativas pues son necesarias porque mientras no haya el asentamiento y la convicción de que eso es lo indispensable y necesario, pues se tienen que implementar para que llegue ese grado de igualdad. Y entonces ahí, cuando efectivamente se alcance la igualdad sustantiva, entonces pues ahí pues, se supondría que en ese estado de sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, pues tiene que destacar pues aquel que tenga los mayores méritos en función de sus propias capacidades y deseos, ¿no? Algo así como, no sé, quién sería en la doctrina Rousseau o alguien que podría postular esas ideas, ¿no? De esa igualdad plena y sustantiva. Y lo que sí es evidente también es que se tienen que implementar lo que, por ejemplo, en España ya se habla de la perspectiva de género para el análisis del impacto normativo. No solamente, por ejemplo, lo que veíamos ustedes ayer, las técnicas del impacto presupuestario o el checklist u otro tipo de metodologías para analizar la pertinencia de una ley o cómo se va a implementar, sino ahora también se está hablando de un instrumento de impacto de perspectiva de género. Entonces, ¿en qué implicaría? Que desde la concepción del proyecto normativo se tiene que visualizar e identificar cómo va esa norma a incidir no solamente en el colectivo social, sino particularmente en la condición de igualdad o desigualdad con respecto a las mujeres. Entonces, muchas de estas normas que ahora se están aprobando, por ejemplo en materia laboral, pues tienen que formularse precisamente con esa perspectiva. Si partimos del reconocimiento que estamos hablando de alrededor de un 25% de hogares en México que son dirigidos por mujeres, entonces cualquier norma laboral, cualquier norma que tenga que impactar en los ámbitos laborales o familiares, no puede dejar de reconocer ese universo tan importante en este caso estadístico, de 25% de hogares que están jefaturados por mujeres. ¿Sí es correcto hablar de jefaturados o es un neologismo? Que están dirigidos, conducidos o presididos o que tienen a su cargo mujeres. Las nuevos tipos de familias también inciden también en esa perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género es algo que forzosamente se tiene que emplear en muchos ámbitos de la vida, no necesariamente el político. Sí. Hablaste en algún momento ya de la justificación, de la motivación y fundamentación de las leyes que antes se exigía solo a los jueces. Bueno, ya la evolución del constitucionalismo exige que también los legisladores motiven y fundamenten sus decisiones. En ese sentido, de la mano de lo que venías comentando de las leyes laborales y de todo lo que implica la perspectiva de género, a mí me ha resultado muy interesante un planteamiento que hace el Papa Francisco en la encíclica reciente que se llama Laudato Si, en la que propone para los abogados, para los legisladores, para toda la sociedad, pero en particular lo aborda como un tema de derecho muy interesante. Dice que cuando una reforma a la ley o una nueva ley que se vaya a crear pueda implicar un cierto deterioro del clima, un cierto deterioro de la ecología, que no la limita él pues a lo verde, sino que tiene que ver con la sociedad también, con las personas, con la justicia social,
dice el Papa, cuando haya algún indicio, aunque sea mínimo, de que con la ley se vaya a generar un trastorno a la ecología, entonces no es necesaria una demostración plena de esos daños, sino que se revierte la carga de la prueba. Lo dice el Papa casi como un jurista, supongo que pues tiene ahí sus asesores abogados. Y entonces dice, la carga de la prueba se revierte y quien debe demostrar que no se va a generar un daño, pues serán los legisladores o en su caso los interesados en que se expida una ley en ese sentido. No sé si así en tu experiencia así se manejan las cosas. Y por otro lado, aborda cuestiones laborales también, que yo quiero retomar para efecto del instituto, que aquí se va a trabajar con el conocimiento que ustedes nos han hecho favor de transmitirnos ayer y hoy, se va a trabajar en reglamentación, y dentro de la reglamentación hay muchas normas que tienen que ver con los derechos laborales de las y los trabajadores de este instituto, y también ahí el Papa dice, bueno, la forma jurídica de abordar esos asuntos debe ser con perspectiva de justicia, es decir, que las personas que en el pasado hayan tenido sueldos ínfimos, pues que vayan mejorando, porque si un reglamento no aborda así los asuntos, no tiene legitimidad, legitimidad democrática y legitimidad ética. Ayer la licenciada Vero hablaba de el racionamiento, la racionalidad ética que plantea Manuel Atienza, pero como tenemos una formación positivista en México y en Latinoamérica en general, creemos que hay que desvincular el derecho de la ética, pero no, ya Atienza y Robert Alexy, grandes filósofos del derecho, están planteando que el derecho tiene una fuerte carga ética. Entonces, ¿crees tú que en las legislaturas, en la experiencia que tuviste ahí muchísimos años, que sí la tienes, todos quienes tenemos el gusto de conocerte lo sabemos, nada más que eres muy humilde, eres muy modesto, sabemos que, perdón, yo te pregunto, ¿sí se aborda esa justificación y esa motivación, sí se abordan con estas perspectivas? A lo mejor es una pregunta difícil, ¿no? Porque, bueno, ya no estás ahí, no creo que no tendrías que cuidar mucho las formas. ¿Sí se aborda con esa perspectiva o son más ligeros los razonamientos, la fundamentación? Bueno, de la experiencia, pues puedo decir que en muchos de los casos a veces no se llega a ese nivel deseable de discusión y deliberación. En muchos de los casos, bueno, como les decía yo, las condiciones particulares en las que una iniciativa puede llegar a insertarse en el Congreso posibilitan o imposibilitan ese análisis detallado, deliberación sustentada, argumentación profunda y deliberación amplia y clara y sobre todo abierta ante la sociedad. No es muy fácil, es lo deseable y yo espero que crecientemente se vaya adoptando esa mecánica en el Congreso. O sea, creo yo que en la mayoría de los casos y sobre todo aquellas donde inciden con mayor o de temas donde inciden más el impacto a la sociedad, en el Congreso sí se posibilitó ese debate, pero que ese debate no se dio en la formalidad de la comisión, sino en la periferia del Congreso. ¿A qué me refiero? Que a veces el legislador, debiendo ser el protagonista principal del debate, es es un actor periférico. En realidad, las iniciativas o el tema de las iniciativas, el debate en realidad se sustenta en la sociedad, en los grupos, en las ONGs o en los grupos de la sociedad donde están interesados en esos temas, por ejemplo, los ecológicos, ahora con lo que se ha dado en llamar los matrimonios igualitarios, etcétera. A veces el legislador se ve atrapado en esas opiniones opuestas y resulta que debe tomar una decisión, pero esa decisión tendría que adoptarse en la sede parlamentaria y entonces la decisión apenas se trasluce de lo que puede comentar en una entrevista ante los medios. Entonces, a lo que voy es que el debate en realidad no se está dando en la asamblea, sino alrededor en la sociedad, y ese debate a veces puede llevar al Congreso a tomar decisiones sustentadas en muchos casos, en la mayoría de los casos, y en otras un poquito motivadas por esa situación de que debe darse atención a las necesidades sociales que manifiesta la mayoría.
Entonces, ¿cómo se define qué es lo que interesa a la mayoría? Pues es lo que puede decir, bueno, la mayoría es la que se traduce aritméticamente en votos. Pero ya ustedes saben que luego viene el contradebate o el debate contraminoritario o la postura minoritaria que no se sostiene en una asamblea, se sostiene la mayor parte de las veces en la Corte. Entonces, esa confrontación entre la legitimidad del Poder Legislativo contra la legitimidad constitucional de la Suprema Corte de Justicia es parte de ese debate que debería darse también en el Congreso. O sea, sostener la constitucionalidad y argumentar en relación a la necesidad de una medida legislativa debe ser una regla y no casos excepcionales. Y yo estoy convencido que el Congreso crecientemente está convencido de esa situación. ¿Y cómo puede ser posible ello? Mediante el juego político y democrático de la confrontación entre fuerzas políticas. Mientras más riqueza ideológica haya en el Congreso, es más factible, como les decía yo al inicio de mi intervención, que haya posibilidad de que haya más debate. Porque el debate entonces no es sobre la postura que pueda sostener la mayoría, sino el debate entre una posición que puede ser mayoritaria y las posiciones minoritarias que no por ser eso deben de ser olvidadas o ignoradas, porque ustedes recuerden que la minoría de ahorita puede ser la mayoría de unos pocos años. Esa es la dialéctica democrática. Entonces, en esta sociedad democrática que todos estamos abocados a construir, ustedes a través del órgano electoral, la sociedad cada vez con una ciudadanía más creciente y que debe estar más interesada en los asuntos públicos, y las autoridades legislativas como parte de esa formación o la sede de la voluntad popular, pues todos debemos estar interesados en que haya más debates y que esos debates sean importantes para la adopción de las decisiones que más trascienden a nuestras vidas, ¿no? Perdona, Federico. Perdón, la consejera. Yo dije que era la última pregunta. Es la última, ahora sí, después. No, todas las que quieran, pero pues creo que ya nos hemos pasado bastante, ¿verdad? Sí, si quiere la consejera primero y enseguida. Si ahí no lo sueltan, ¿no? Muchas gracias, abogado, por estar aquí. Gracias a ustedes por su Yo invitación. tengo muchas preguntas, dudas, inquietudes y opiniones, pero no me quiero convertir en la conferenciante. Entonces, nada más una pregunta. Cuando hay una iniciativa de ley, digo, para entender más bien el trabajo allá en la trinchera de la creación de las leyes. Sí. Cuando hay una propuesta de ley, se turna a una comisión que es la que tiene el tema y lo va a analizar, y esa la va a revisar y va a hacer un dictamen. Varias veces o en algunas ocasiones en esa comisión puede ser que no haya representación política del partido del que surgió el que está haciendo la propuesta. Así es. Esa comisión que dictamina, ¿qué tiene que observar para decir esta iniciativa pasa o no? En verdad sí es muy honesto el trabajo y sí piensan en el beneficio colectivo, solamente la rechazamos porque viene de una corriente política que no es la mía. ¿Cómo se revisa que sí la resolución sea tan objetiva y tan apolítica en referencia a una corriente? Espero haber sido clara en mi pregunta. Sí, gracias. muy clara. Y bueno, es parte del debate que siempre se da precisamente entre mayorías y minorías. Cuando se dice, no, es que la mayoría solamente aprueba las iniciativas que ellos presentan y las de nosotros las archivan, las olvidan o simplemente las dejan ahí, en el cajón del olvido. Sí es una postura que siempre se ha manifestado. No es que así ocurra. Digo, como parte de una argumentación de que diga, no, pues es que como minoría somos olvidadas porque solamente la mayoría aprueba lo que ellos presentan. No, no es cierto, no es tan cierta esa aseveración. Lo que sí ocurre es que como parlamentarios todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y si bien la comisión, ese grupo de 5 o en su caso 7, que es la Comisión de Gobernación en la actual integración, de diputados son los únicos que tienen en las reuniones de comisión el derecho de votar la iniciativa y que sus votos son los que valen para el avance del estudio,
el autor de la iniciativa, aun cuando no sea integrante de la comisión, tiene consagrado por la ley orgánica y por la Constitución el derecho de intervenir con voz en las deliberaciones de la comisión. Y le puedo asegurar que en muy pocos casos, el autor de la iniciativa, que aunque no sea integrante de la comisión, precisamente por el carácter de ser autor de la misma, puede dar una serie de argumentos y de consideraciones en pro de la aprobación, o incluso cuando en la deliberación que se da en la comisión puede reconocer que algunas de sus proposiciones no eran tan válidas ni correctas, y ahí mismo él puede ceder en sus posturas y con su participación activa, aun cuando carezca de voto, puede ayudar a confeccionar el dictamen de tal manera que cuando se somete a votación, no solamente consigue el que esté de acuerdo, sino su votación a favor y hasta pueda subir a tribuna, porque además en las reglas de la deliberación que hay en el Congreso, los autores del dictamen tienen una intervención especial en la discusión, se les reconoce un derecho de intervención dentro de la deliberación en el Pleno. Entonces, el autor de la iniciativa no solamente puede argumentarla desde la presentación de la misma o en su discusión en el Pleno, sino en comisiones. Entonces, hay muchos casos, yo recuerdo varios, donde los autores de la iniciativa, aun cuando no eran autores, no eran integrantes de la comisión, podían participar, porque así se los reconoce la ley, y sus participaciones fueron fundamentales para la aprobación de la iniciativa. Y el otro argumento, o la otra postura, bueno, en el juego de mayorías y minorías, pues las mayorías se construyen también en los congresos a partir del convencimiento de ciertas materias, ¿no? Entonces, cuando una minoría parlamentaria se duele de que algunas de sus propuestas o la mayoría de sus propuestas o a veces dicen, no, es que todas nuestras iniciativas nunca las aprueban ni las discuten, esas mismas minorías después también conforman otras mayorías para la discusión y aprobación de otras leyes. Entonces, no es una postura de que, es un argumento válido dentro, digamos, del juego político, pero, y que de cierta manera es parte del juego de ser oposición, ¿verdad? Entonces, pero no es en todos los casos así, ni es como se maneja, pero bueno, es parte de la política, ¿no? Ferio. Sí. Respecto al mismo tema, dentro del juego político, usted comentó que… Dentro del mismo tema, minorías, y dentro del juego político, por ejemplo, un partido de minoría que tiene una buena propuesta, se puede acercar al partido de mayoría y decirle, mira, esta iniciativa, tú eres mayoría, tómala como tuya. Al final del día lo que interesa no es quién la hizo, sino realmente que esa iniciativa se haga una ley y haya realmente un beneficio social. Entonces, soy minoría, tómala tú y tú se la puedes aprobar. Al final del día lo que interesa es que la gente se beneficie. Se puede dentro de ese juego político que usted comentó, ¿no? Así es, y eso pasa no pocas veces, ¿eh? Una fuerza política no solamente debe aspirar a que siempre se le reconozcan todos sus méritos, como también espera que nunca se le reconozcan todos sus errores y limitaciones, ¿no? Pero cuando actúa de manera responsable y democráticamente, reconociendo que sus propias fuerzas no es suficiente para lograr consolidar esa propuesta normativa, pues es válido acudir a ese tipo de negociación política. Sí, no quedarse ahí, soy minoría, no va a pasar nada, ¿no? Vamos más arriba, ¿no? Se hace una estrategia, se hace un juego y al final del día, bueno, que haya un beneficio social, que es a lo que todos vamos. Sí, eso es indudable. O sea, si todos tenemos en vista el beneficio y el bienestar general, o el bien común, como también se le denomina, no tendríamos por qué deparar en que si yo me quiero llevar la medalla como partido o como fracción parlamentaria, de que yo propuse y logré que se aprobara eso. Finalmente, cuando se aprueba una ley, ya no es la ley del PAN, PRI, PRD, Verde, Ecologista, etcétera. Es la ley que aprueba el Congreso. Así es, digo, a nosotros no nos interesan las estrellitas ni el aplauso, sino que realmente exista el beneficio social común. Sí. Sí, y bueno, hay que recordar que ahora los cuerpos legislativos precisamente ya
por esa pluralidad y esa conformación social extensa, ya no es una Cámara donde 2 o 3 legisladores eran los que destacaban y se decía que era el Congreso del diputado o de la diputada o del senador, etcétera, ¿no? Ya los congresos, pues ya los protagonistas de la vida parlamentaria ya son muchos y variados. Entonces también eso es parte de ese juego democrático, el que ya nadie se quiera asignar por sí solo el mérito de una propuesta legislativa, si tienen en vista que el único beneficio que debe de buscar es el general y no el particular. Federico, yo nada más quisiera decir algo que me surge así espontáneamente, que hay que tener cuidado con eso de la democracia, el pluralismo, porque son conceptos muy manidos que utilizamos cotidianamente y a veces les quitamos toda su carga de fortaleza ideológica e intelectual, racional. Yo creo, voy a comentar algo que decía el maestro Ignacio Burgoa cuando en su libro El proceso de Jesucristo decía que la decisión mayoritaria para que crucificaran a Jesús no fue democrática, fue una decisión mayoritaria, pero no fue democrática. ¿Por qué? Porque era irracional, fue una decisión incitada por unos cuantos para que una mayoría desinformada, ignorante, visceral, mandara a la cruz a una persona inocente, ¿no? Hasta lo reconoció el propio gobernador Poncio Pilato. Lo dice Ignacio Burgoa, no estoy citando la Biblia ni a San Marcos ni a San Juan. Ignacio Burgoa lo comentaba desde el punto de vista procesal, técnico. Y esto lo digo porque creo que está también muy de moda hablar de pluralismo, identificándolo con el relativismo moral o relativismo jurídico, como si todo valiera en realidad. Y entonces nos quedamos a veces en el nivel de las opiniones y unas opiniones que son racionalmente muy pobres, porque bueno, pasar de una opinión a un razonamiento plausible, aceptable, debatible, son niveles diferentes. Entonces creo que la democracia implica un alto grado de racionalidad en la argumentación, no implica andar diciendo por ahí cualquier cosa que se me ocurra. Eso sí es pues, mayoriteo, como se le pueda decir. Pero para hablar de democracia yo creo que hay que hablar de alto grado de racionalidad para no cometer las injusticias que se cometieron con Jesucristo, llevados por la víscera. Creo que no hay que perder de vista que el concepto de democracia implica un alto grado de racionalidad. Perdonen que insistí mucho con eso. Sí, no, y en parte está muy vinculado con el tema porque el dictamen y en realidad todo el proceso legislativo parte precisamente de una aspiración racional para la toma de una decisión. Entonces el procedimiento legislativo también debe concebirse como un medio instrumental para lograr una racionalidad, como veíamos ayer los diferentes niveles de racionalidad, pero también una razonabilidad en las decisiones legislativas. Si partimos que la ley es, digamos, uno de los instrumentos más eficaces que tiene el Estado para lograr su cometido y que muchas de las veces la ley implica precisamente la afectación de intereses particulares para buscar el beneficio general, la ley es también como preservación de libertades y aseguramiento de las mismas, pues tiene que ser todo eso, para que todas esas de consideraciones se puedan cumplir, requerimos de procedimientos que faciliten una decisión racional. Entonces el procedimiento legislativo tiene tras de sí precisamente esa aspiración, ser un vehículo que propicie esa racionalidad en la toma de una decisión legislativa que va a trascender a la vida, al patrimonio y a la sociedad de todos los que habitan en una comunidad. Entonces, todo esto de que se discuta, de que se dictamine, de que haya comisiones, de que haya incluso la forma de discusión y votación en el pleno de una iniciativa, parte precisamente de todos son instrumentos, medios, para que la decisión que se tome, aun cuando sea por mayoría, así sea por un solo voto que sea el que fundamente la decisión o que la posibilite, o que sea adoptadas por unanimidad, en cualquiera de los casos, para que la decisión sea válida no solamente se requiere la aritmética, sino de la dialéctica, es decir, que haya deliberaciones y que haya medios precisamente que posibiliten que esas iniciativas sean objeto de medios racionales para fundamentar la decisión. Entonces la fundamentación y la motivación no solamente se advierten en los dictámenes, sino en conjunto de todos estos procedimientos que pueden hacer fácil identificar que la decisión fue fundamentada
no solamente desde la Constitución, sino también de la perspectiva ética, moral de la autoridad, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, porque yo creo que ya nos extendimos mucho, y si ustedes no sé si quieren hacer, hagamos un receso o continúo para agotar el tema. Ustedes díganme. ¿Cómo? Sí, como ustedes me digan. ¿Sí? ¿Un receso? ¿Hacemos un receso? Ustedes me dicen. Pues, 15 minutos. Bueno, para tomar yo agua porque ya me... No sé qué también.